No voy a predicar porque por respeto no voy a tomar más tiempo, son casi las 10 de la noche, pero voy a leerle uno de los versículos que es el que estamos compartiendo estas últimas 2 semanas, que es, podría decir en cierta manera, versículo clave de este mes conforme a lo que Dios nos está ministrando, que es Nehemías capítulo 6, versículo 3, y después, ese se lo agrego ahora, el versículo 11. Por eso voy a este versículo, al 3, que dice, qué curioso que el texto, precisamente los versículos 1 al 3, tiene que ver con esto mismo que estamos hablando hoy y declarando. Cuando se levanta para hacer la obra de Dios, vienen los enemigos a impedir que se haga la obra de Dios. Cuando se levanta para declarar que estaba puesto sobre el propósito, vienen los enemigos para querer callarlo, en este caso Nehemías, que era el que tenía la obra por delante. Cada vez que uno se levanta, cada vez que usted se levanta, el enemigo, ya sea en forma espiritual y muchas veces en forma humana, a través de otras personas, viene a querer ponerle un freno, a ponerle la tapa. Muchas veces nosotros, por ignorancia, o por temor, o por no valorar lo que tenemos de Dios, que eso era en realidad lo que hubiera predicado, quedará para el sábado, cuando vienen esos ataques, los permitimos, los recibimos, les damos lugar, creyendo que, bueno, me pasa X cosa. Bueno, es lo que tengo que vivir. Bueno, es una enfermedad. Bueno, estoy viejo. Bueno, me pasó tal cosa. Bueno. Justifica y acepta el engaño de las tinieblas. Pero Nehemías dice, yo tengo una gran obra por hacer. Por lo tanto, dice, no la podría hacer si le hago caso. Él dice, si voy con ustedes. En definitiva, al ir con ellos era hacerles caso. Si presto atención a lo que usted me viene a decir, si presto atención a todo el temor que me quiere poner, no puedo hacer la obra. Lo primero, antes de tomar autoridad sobre el enemigo, lo primero que usted tiene que entender es que tiene una gran obra por hacer. Tiene que entender que tiene una gran obra por hacer. No sea, por favor, tan soberbio de ser tan humilde. No se crea más humilde de lo que Dios le permite, diciendo, no, yo poca cosa, sino que reprenda esa soberbia de pensarse más sabio que Dios y acepte que Dios le puso en sus manos una gran obra por hacer. Es fundamental que lo entienda para poder avanzar y hacer esa obra. Una vez que entiende que lo tiene en sus manos, que Dios se la dio, tiene que entender que la obra es grande de verdad. Y no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de la manifestación de Dios sobre eso y de cumplir el lugar y el propósito que Dios le dio. Si el trabajo que Dios le dio es mover una silla, esa es una gran obra si la hace y va a tener fruto de gran obra. Pero si su trabajo que es mover una silla, usted dice, ay, porque mover una silla, ¿qué pasa si no la muevo? No pasa nada. Pierde toda la bendición y el resultado y el fruto de esa gran obra. Repito, voy a ahondar sobre esto el fin de semana, solamente se la dejo así en el aire. Y el versículo 11, que ya nos vamos, Nehemías es un tipo que yo me hubiera sentado a tomar unos mates con Nehemías. Me hubiera llevado bien con Nehemías. Dice él, porque estos enemigos, estos 3 molestos que venían a su alrededor, dice el versículo, no lo pongas Iván, versículo 4 y versículo 5, dicen que 3 y 4 y 5 veces vinieron contra él, lo querían convencer a toda costa, de distintas maneras para poder sacarlos del propósito. El enemigo viene de distintas maneras para querer sacarte del propósito. No te lo dice con palabras, te lo dice con situaciones, para sacarte del propósito. ¿Qué problema que tenemos nosotros que el diablo sabe más lo que Dios tiene con nosotros que nosotros mismos? ¿Qué problema que tenemos nosotros que el diablo conoce más el poder de Dios que hay en su vida que lo que usted cree que hay poder de Dios en su vida? Tenemos que reconocer que el diablo es sabio y astuto, cucaracha inmunda, rata pestosa. Entonces, entender que lo que tengo por hacer es grande, entender que Dios me dio la capacidad para hacerlo. Porque él entendía todo eso, es que dice, un hombre como yo va a huir.
Acá el tema de va a oír es secundario, aunque es vital en lo que estamos hablando, pero el punto central de este versículo es que él sabía quién era él. Un hombre como yo. ¿Y usted sabe quién es? ¿Usted puede pararse y decir, un hombre como yo, una mujer como yo? ¿Tiene dentro suyo la convicción de la autoridad de quién es para decir esas palabras? Ese es el problema nuestro. Por eso, si usted supiera la de palabras y ideas que me vienen a la cabeza que no las puedo reproducir, son las cosas que podría llegar a hablar en una reunión de jóvenes, por ejemplo. No porque me echan, me van a echar de la iglesia si yo digo lo que estoy pensando. Pero si usted supiera cómo el diablo abusa de nosotros por no saber quiénes somos, si usted supiera cómo el diablo se deleita violando al pueblo de Dios porque no sabemos quiénes somos, esa sonrisa entendió más o menos lo que yo lo que quería decir. Lo suavicé bastante. Por ahí venía la cosa. Un hombre como yo va a oír, tenemos que saber, tenemos que entender quién es usted. En este tiempo que entramos, en este tiempo que ya estamos avanzando, a mitad del mes de julio, que las cosas, todo el mundo hoy estaba escuchando a unos analistas políticos y económicos, todo el mundo está hablando de lo mal que va a venir la cosa. A ver, crea en Dios. Porque del mismo modo que el Señor obró sanidad para vergüenza del espíritu que venía a amedrentar, del mismo modo usted va a ser prosperado para vergüenza del espíritu de miseria que viene sobre esta tierra. Del mismo modo usted va a ser prosperado para que el nombre de Cristo se levante, para que usted resplandezca y los demás vean el obrar de Dios a través de su vida.